el panorama. Bueno, hablando de la disciplina entonces en la iglesia, hace 8 días hicimos ahí una pequeña introducción, dijimos que la disciplina en la iglesia hace parte de una de las marcas de una iglesia saludable, definimos el asunto de la disciplina y dijimos que la disciplina básicamente se puede dividir en dos. Por un lado la disciplina formativa y por otro lado la disciplina correctiva. Cuando nosotros hablamos de la disciplina formativa, no podemos pensar en todas las disciplinas espirituales, la oración, no solamente privada, sino congregacional, corporativa, la lectura de la Biblia, el congregarnos, en fin, todo ese tipo de cosas hace parte de una disciplina formativa. Que nosotros estemos en este momento abriendo la Biblia, escudriñando junto el principio de la escritura, eso hace parte, por ejemplo, de la disciplina formativa. Por otro lado tenemos la disciplina correctiva. Y como su palabra misma lo dice, pues es aquella en la que ya se toman medidas de corrección, ¿cierto? Ahora, la disciplina correctiva, y propuse una pregunta que pudiera ser en realidad muy normal. ¿Por qué es necesaria la disciplina correctiva en la iglesia? Entonces nosotros pudiéramos decir, porque es necesario por el orden, porque es necesario no sé qué, porque pues así funciona la vida, porque así deben ser las cosas. Y si bien eso es correcto, estábamos viendo con nuestros hermanos arriba, que no se trata sencillamente es que así funciona la vida, es que así así deben ser las cosas, sino que, ¿qué? Para los hermanos con los que estábamos hablando. Exactamente, hay una razón teológica, o sea, el Señor es el que nos dice por qué es importante, por qué es necesaria la disciplina correctiva, porque la misma escritura lo comunica. ¿Cómo nos lo comunica? Básicamente hay dos pilares, y hace 8 días nos detuvimos en uno de esos pilares, porque el Señor mismo lo enseña. Es que fue el Señor el que lo dijo, no es un invento de la iglesia, no es un invento, es el Señor el que lo dice. Nos detuvimos sobre Mateo 18 y le dimos un buen espacio ahí a eso. Ahora continuamos ahí. Mis hermanos, la iglesia es llamada por el Señor columna y, o más concretamente, quizás más directo, ese término significa fundamento. La iglesia es columna y fundamento. O sea que la iglesia ha sido puesta con una tarea especial que el Señor mismo se la ha dado, y nosotros debemos enfatizar entonces la responsabilidad que todos nosotros como congregación tenemos de mantener la verdad, de cuidar el testimonio de la iglesia. Todos nosotros, no es solamente una labor de los pastores, no es solamente una labor de los sobrevedores que el Señor ha puesto en su iglesia, es una labor de todos nosotros. Dígame que ustedes han estado juiciosos estudiando, escuchando Apocalipsis, ¿sí? Algunos sinceramente dijeron no. Bueno, tranquilo, no hay problema, no los voy a acusar por eso, aunque merecen. Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, por ejemplo, el Señor se dirige a unas iglesias en Asia Menor, a las 7 iglesias. ¿Recuerdan los mensajes que el Señor envía a esas 7 iglesias? El Señor les dice a esas iglesias, por ejemplo, que ellos ejerciten la disciplina. Ahora, ¿qué tipo de disciplina? La disciplina correctiva. Solamente como para darles un ejemplo, porque ya tengo que terminar con esta primera parte. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, verso 2, por ejemplo. Mire lo que dice la Biblia. Apocalipsis 2, verso 2. Mire, dice por ejemplo: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Y note lo que dice: y has sometido a prueba
a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? ¿Ejerciendo qué? Miren lo que dice el verso 14 y verso 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete. O sea, con esa pasividad que ustedes están mostrando ante tal situación, arrepiéntase de eso. Bueno, en fin, y les puedo dar muchísimo más argumento, pero yo sé que ustedes inmediatamente van a ir a buscar Apocalipsis, y en Apocalipsis encontramos una cuanta instrucción del Señor en cuanto a esto. En la última de las 7 cartas que el Señor escribe, Él dice, por ejemplo, lo siguiente. Mire, Apocalipsis, una hojita ahí más adelante, Apocalipsis 3:19. Dice, yo reprendo y disciplino. Gracias, buen hombre, el Señor le dio una esposa, hermano. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso. Y ¿a usted no le suena esas instrucciones? Y puedo dar muchísimo más fundamento sobre eso, a que el Señor está dándole instrucción a su iglesia a que cuidado con esta situación, cuidado con esto no lo pueden pasar por alto. Con esto termino la primera parte de ese pilar, la disciplina correctiva. ¿Por qué es importante? Primero, porque el Señor lo dijo. Ya lo vimos en Mateo 18 hace 8 días. Para más información, vea la enseñanza de hace 8 días. Pero más adelante el Señor sigue dando instrucción a su iglesia, por ejemplo, como lo acabo de leer en Apocalipsis. Y tengo varios textos, pero pues el tiempo avanza. Segundo pilar. No solamente que el Señor lo dice, sino que nos damos cuenta que la iglesia apostólica, o sea, la iglesia dirigida por los apóstoles, tienen en cuenta la instrucción que el Señor les da, y vamos a darnos cuenta que ellos van a continuar ejerciendo esa disciplina en la iglesia. Así que este es el segundo pilar de esta verdad bíblica, que se requiere la disciplina correctiva. Y mis hermanos, aquí en esto de la enseñanza apostólica se compone de todas esas diversas directrices y los ejemplos de la disciplina correctiva que nosotros encontramos precisamente en los escritos apostólicos. Las epístolas del Nuevo Testamento entendemos nosotros que son documentos inspirados por el Espíritu del Señor, ¿cierto? ¿O alguno duda de eso? No, fue el Señor el que los inspiró. Y entonces contiene aquellas instrucciones a las cuales la iglesia debería atender y la iglesia debería practicar. El pilar, el fundamento de todo esto lo podemos nosotros encontrar diseminado pues en varios textos de la Escritura, pero por ejemplo, 1 Timoteo 3:15. 1 Timoteo 3:15. Son palabras que para nosotros en realidad son muy familiares. Lo acabo de decir. Desde el verso 14, te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes, ¿cómo dice? Conducirse en la casa del Señor. El Señor no dejó a la inventiva del hombre cómo es que se debe administrar la iglesia. No, el Señor dijo, esta es mi iglesia, yo voy a edificar mi iglesia y aquí están las instrucciones para que ustedes la sigan. Es así de sencillo. Así que estas cartas, mis hermanos, fueron escritas a iglesias específicas, a hombres que estaban involucrados en dar las
la dirección, la orientación apostólica. Todo esto que está aquí no fue sencillamente invento del apóstol que de pronto la cogió contra algún hermano de la iglesia y pues ¡tom! No, es que ellos estaban siendo instruidos por el Espíritu del Señor y ellos estaban trayendo esa instrucción a la iglesia, y eso es lo que nosotros encontramos en los escritos bíblicos. Así que en un sentido muy real, mis hermanos, estas cartas constituyen un registro de cómo esos apóstoles pastorearon esta iglesia primigenia o la iglesia primitiva, una iglesia que estaba naciendo. Estas son las cosas que nosotros encontramos reales, cómo era que vivía la iglesia, cuáles eran las acciones que se tenían que tomar en la iglesia, en un mundo real, en necesidades reales, con problemas reales en medio de la iglesia. Y existen varias referencias en cuanto a la disciplina correctiva en las epístolas. No las vamos a ver todas por tiempo, pero por ejemplo, quiero que vayamos juntos a Romanos capítulo 16. Romanos 16, vamos a leer verso 17 y verso 18. Mire, hermano, el apóstol inspirado por el Espíritu del Señor escribe lo siguiente: les ruego, hermanos, que ¿qué? Vamos, ¿que qué? Que vigilen. ¿A qué les suena eso? Y que vigilen ¿a quiénes? A los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron, y que se aparten de ellos. ¿Por qué? Porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras, ¿qué dicen? Engañan los corazones de los. Porque dentro de la iglesia, mis hermanos, también tenemos algunos ingenuos que necesitan ser disciplinados, cuidados, reprendidos, ¿sí? A veces falsamente en el mundo se alaba al ingenuo. Es que es tan ingenuo, es que es de un corazón tan. Pues la escritura llama al tal un necio. El proverbio lo llama un necio, y eso debe ser corregido en medio de la iglesia. Ay, pero es que hay una persona que pues tiene ahí como sus ideas raras en medio de nosotros, tiene una teología pues que no es como tan sana, pero ay, pobrecito, es que mírele esos ojitos, pues que mire cómo se peina, pero es que mire, se ve tan tierno. La Biblia dice: los tales son esclavos y no de Cristo. ¿Y qué le dice a la iglesia? ¿Qué le dice? ¿Por qué los veo asustados, hermano? Ojo, vigilen eso, tengan cuidado de eso. Vigilen a los que causan disensiones, a los que traen tropiezos con enseñanzas falsas, lo que no han aprendido de ustedes. ¿Y qué fue lo que aprendieron de ustedes? Una enseñanza apostólica que vino ¿de quién? De Cristo. Todo aquello que no se conforma a la enseñanza de Cristo, hermano, debe ser reprendido en la iglesia. Y todos nosotros debemos estar vigilantes de eso. Nosotros no tenemos por qué admitir a esas ideas extrabíblicas que se pueden meter en medio de nosotros bajo la sabanita esa del amor, pues. Y entonces vamos admitiendo aquí en medio de nosotros aún a los que tienen ideas raras, salen con ideas raras, prácticas extrabíblicas extrañas que confunden a los hermanos. Eso tiene que ser corregido en medio de nosotros. Hay un hermano que quizás, un hermano, bueno, yo no llamaría hermano a esa persona, que se atreve a poner en tela de juicio la inerrabilidad, la infalibilidad de la Biblia, por ejemplo. Pero es que se nota que sabe harto. O sea, no cree en que la Biblia sea
totalmente la palabra del Señor. Tiene ahí como sus ideas medio herejes y medio raras, pero se nota que sabe harto. Y nosotros somos capaces de aguantarlo. Bueno, yo no soporto eso. Yo no soporto a alguien que ponga en medio duda cualquier texto de la Escritura. Nosotros entendemos que la Escritura es inspirada por el Señor. Nosotros creemos en algo que se llama la inspiración plenaria de la Escritura. ¿Qué significa eso? Completa. ¿Cada palabra que está ahí fue inspirada por el Espíritu del Señor? ¿O alguno se quiere ganar un azote esta mañana? Cada frase que está escrita en la Escritura ha sido inspirada por el Señor. Sí. Y aquel que ponga en duda eso, hermano, no es de nosotros. No es de nosotros. Quizás no estemos preparados para usted. Este no es su lugar. No, nosotros no ponemos en tela de duda eso. Lo que nos dice el texto es que parece ser que habían algunos en la iglesia de Roma que causaban, ¿qué dice el texto? Divisiones, ocasiones de tropiezo, ¿cierto? Parece ser lo que dice el texto, que esas personas se estaban involucrando, note, parece que estaban involucrados en la enseñanza. Y esas personas involucradas en la enseñanza eran contrarias a la doctrina apostólica. Estaban guiando al pueblo ¿a dónde? ¿Qué causaban en medio de ellos? Guiaban al pueblo a pecar. ¿Y qué dice el apóstol inspirado por el Espíritu del Señor? ¿Qué indica? Ojo, vigilen, corrijan. El apóstol ordena que esos falsos maestros sean señalados claramente y que decididamente, ojo, sean evitados. ¿Sí o no? ¿Sí o no? De no hacerlo, ¿qué va a pasar? Si no se tiene en cuenta eso, ¿qué va a pasar? ¿Por qué los veo hoy dudando, hermano? ¿O es el frío? Es el frío. Es el frío. Si esas personas se admiten en medio de nosotros, esas personas van a causar daño, van a traer un impacto negativo. Así vengan con palabras suavecitas, así vengan con palabras tan teológicas, así vengan con palabras tan técnicas, así sean personas tan halagadoras. Cuidado, es lo que dice el apóstol, tienen ustedes que despertarse, tienen ustedes que ser sensibles ante eso. Bueno, no quiero convertir eso en una predicación, pero ¿está claro lo que dice ahí el texto o no? ¿O hay alguno que tenga alguna reprensión en cuanto a eso? ¿Lo quiera decir? ¿No? Primera de Corintios, por ejemplo. Ya pasamos por ahí, pero mire. De hecho, providencialmente, este fue un texto que yo prediqué en Primera de Corintios. Para más información, vaya a buscar las enseñanzas de Primera de Corintios, pero esto es, mire, se van a dar cuenta que no necesitamos ni siquiera hacer tanta narrativa en cuanto a esto. En todas las enseñanzas apostólicas concernientes a la disciplina correctiva, mis hermanos, ningún texto ofrece directrices tan útiles como este texto. La cosa es tan sencilla como esto. Dije 1 Corintios 5, verso 1. En efecto, se oye entre ustedes que hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Ojo, esto estaba pasando ¿dónde? En la iglesia, sí señor, al interior de la iglesia. Y ustedes que se han vuelto arrogantes
En lugar de haberse entristecido para el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes, pues yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén unidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Alguno diría, pero ay, pues qué pobrecito, pero es que mírelo, le falta amor, pero es que mire. ¿Y el apóstol sabe cómo señala eso? La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como los que son en realidad sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral del mundo, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces pues tendrían ustedes que salir del mundo, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que llamándose hermano, ¿sí está claro o no? Es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho o estafador. Con esa persona ni siquiera, pues, ¿por qué de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están afuera. ¿Cómo termina el texto? Expulsen al malvado de entre ustedes. Pero a veces a la iglesia, hermano, le tiembla la mano ante esto. ¿Por qué? Porque nosotros a veces queremos ser más amorosos que Dios. Amamos nosotros más que al Señor. Y estamos dispuestos nosotros a aguantar, estamos dispuestos nosotros a tolerar en medio de la iglesia el pecado y aguantarnos en nombre del amor, aunque eso traiga problemas, divisiones en medio de la iglesia. ¿Por qué nos tiembla la mano? La instrucción del Señor es bastante clara, ¿o no? La instrucción del Señor es clara. Una más. Segunda de Corintios, una adelante. Mire, Segunda de Corintios capítulo 5. Este es un pasaje, hermano, que es clave en la instrucción de cualquier teología de disciplina correctiva. Segunda de Corintios dije 2. No, perdón, es 2. Sí, es lo que hace un pequeño. Segunda de Corintios 2. 5 al verso 11. Mire hermano. Pero si alguien ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos ustedes. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que por el contrario, ustedes más bien debieran perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. Por lo cual les ruego que reafirmen su amor hacia él, pues también con este fin les escribí para ponerlos a prueba y ver si son obedientes en todo. Ay, hermano, vea lo importante de todo esto. Porque así como debemos ser obedientes para aplicar la disciplina, también debemos ser obedientes para restaurar a tal que recibe la disciplina del Señor. Pues también con este fin les escribí para ponerlos a pruebas y ver si son obedientes en todo. Pero a quien perdonen algo, yo también lo perdono. Porque en verdad
lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. Entonces, Pablo nos informa, hermano, lo que se debe hacer cuando la disciplina correctiva en la iglesia ha sido aplicada por Dios mismo, por el Señor mismo. Cuando ha obrado un efecto de arrepentimiento en aquel miembro disciplinado. Y la verdad central de este pasaje se captura en el verso 7 y el verso 8, hermano. Mire, así que por el contrario, ustedes más bien debieran perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza, por lo cual les ruego que reafirmen su amor hacia él. Porque alguno de ustedes pudiera quedarse con la que no, es que Edgar es la vara nomás, pero no es solamente Edgar, es que la escritura nos guía en cuanto a eso, pero en cuanto a qué nos guía también. O sea que la disciplina tiene un fin. ¿Cuál es el fin? Restaurar, corregir, amar, animarlo, ¿sí o no? Mis hermanos, es crucial que nosotros tengamos en cuenta que el apóstol Pablo no apeló a que la iglesia le manifestara al hombre, como ahora decimos, un amor incondicional. No, reteniendo la necesaria disciplina correctiva, hermano. Mientras aún no estaba arrepentido, pues hay que ejercer la disciplina. Pero la disciplina va a buscar algo, y es que esa persona sea restaurada, sea corregida, que parece ser que es el asunto que el apóstol también nos está comunicando aquí. Hay un principio de amor que mueve a la iglesia. Es desagradable, mis hermanos, a veces tener que llegar a casos de disciplina donde hay una persona que tenga que ser expulsada de medio de nosotros. Eso no es fácil, pero lo hacemos ¿por qué? ¿Por qué? Estamos siguiendo la instrucción de parte del Señor, pero mira al final todo lo que esto conlleva también. Y lo que buscamos es que esa persona que está siendo disciplinada también pueda ser corregida, también pueda ser restaurada. Y ahora se manifiesta aquí, hermano, que una persona que aún es disciplinada, que aún pudiera llegar a caer en un caso grave, de una disciplina grave, también pueda ser restaurada a la comunión con toda la iglesia, para equilibrar todo el consejo que nosotros estamos dando en el Nuevo Testamento. Ahora, en el Antiguo Testamento nosotros encontramos una gran cantidad de evidencia bíblica como el Señor se acerca a su pueblo y Él mismo los disciplina. El Señor mismo toma acciones con respecto a la corrección que tiene que ver con su pueblo. ¿Por qué? Y el Señor les dice, mire, yo los amo tanto que yo mismo los voy a entregar a la disciplina. Yo los amo tanto que yo mismo voy a hacer que un pueblo caldeo impío se levante contra ustedes. El Señor mismo es el que los lleva al desierto. El Señor mismo es el que se encarga de la disciplina de ellos. ¿Por qué? El pueblo sabía qué tipo de relación era el que tenía con su Señor. Así que, mis hermanos, la disciplina eclesiástica no es opcional. Bueno, tengo muchos más textos en el Nuevo Testamento, pero no nos da el tiempo. Pero básicamente ahí tenemos la instrucción. En cuanto a la disciplina correctiva, hay dos pilares. Uno, el que el Señor mismo da y nos deja saber, Mateo capítulo 18. Y el segundo, cómo la iglesia apostólica, cómo los apóstoles siguen practicando la disciplina en medio de la iglesia, una disciplina correctiva, pero una disciplina que tiene un fin, y es que el disciplinado también sea restaurado. Esos son los dos pilares que nosotros encontramos. Mis hermanos, la disciplina en la iglesia no es algo que sencillamente quede a la orden de como alguien diga que se debe hacer, es como el Señor dice.
Es una ordenanza divina que está respaldada por la autoridad de Cristo, por la absoluta autoridad del Señor Jesús. Descuidar ese mandato, mis hermanos, es desobediencia. Eso contradice el verdadero discipulado. Detenernos ante la disciplina por la razón que sea, por más bonita que sea, es ir en contra de lo que el Señor mismo ha dicho. O sea que de manera positiva, cuando se aplica la disciplina correctamente, ¿qué vendrá? Sí, todo eso que están pensando y que no quieren decir. Bendición, hermano, bendición para la iglesia. La iglesia es bendecida cuando la iglesia hace lo que el Señor dice que se debe hacer. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Pero por el bien de la iglesia, por la bendición de la iglesia se debe practicar. La disciplina no es sencillamente una molestia administrativa, de la que miren a ver cómo resuelven los pastores o el liderazgo, los que estén involucrados. No, mis hermanos, es una herramienta redentora. Es una herramienta redentora tanto como la predicación de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es el Señor mismo el que lo ha dicho. La disciplina, mis hermanos, es la llave que custodia la pureza de la iglesia. Renunciar a ella es pecar. Es pecar, mis hermanos. Por lo tanto, para todos nosotros, para los hermanos con los que estábamos arriba haciendo el discipulado, los que son aspirantes a miembros, al elegir una iglesia local, a nosotros buscar el bienestar de nuestra alma, deberíamos buscar una congregación que practique con compasión, con amor, de acuerdo a lo que el Señor dice, una iglesia que esté dispuesta a ello. Y nosotros, todos como miembros, escuchen lo que como estoy arrojando el pronombre. Nosotros, porque Edgar está involucrado ahí, porque Humberto está involucrado ahí. Todos nosotros debemos someternos al cuidado por el bien de nuestra salud espiritual. Nosotros con Humberto, por gracia del Señor, hoy ejercemos el liderazgo que el Señor nos permite hacer hoy entre ustedes. Pero para nosotros también va disciplina. O algunos se dejan nublar por, no, pues que es el pastor, ¿yo qué le voy a decir? No, nosotros también. Claro, es que hermano, nosotros podemos fallar. Claro, es que nosotros podemos pecar. ¿Cuál es su responsabilidad con respecto a nosotros? En cuanto a esto. Claro, si también tiene que ser señalado nuestro pecado, si también tiene que ser señaladas las grietas de nuestro carácter, ustedes deben llamarnos, deben también corregirnos y decir, pilas con esto, cuidado con esto. Yo acepto mejor la corrección, sobre todo cuando voy a almorzar y al lado del almuerzo. Eso es broma. Pero mis hermanos, que no los nuble a ustedes la vista en cuanto a esto. Yo les decía a los hermanos hace un momento en el discipulado, ¿por qué los pastores tenemos fama de qué? Dígalo. Tan tiernos. Bueno, autoritarios, dictadores, arbitrarios. No han dicho la palabra clave. Ladrones, iracundos. ¿Por qué los pastores parece que en el mundo gozan de una licencia para pecar? ¿Por qué? Porque parece que para los pastores no hay disciplina. Pues yo qué voy a llamarle ¿cierto?
Alguna vez, hace años, por allá estábamos en una reunión y alguien dijo, no, pero pues yo, si el pastor sabe más teología que yo, si el pastor sabe pues mucho más dicho en eso, ¿yo qué llamado de atención le voy a hacer? Pues que aquí no sé, señora. Ajá. Pues sí, hermana, o sea, ¿qué teología puede uno poner? O sea, tengo yo que de verdad ser un perverso terrible para sostener con mi teología mi pecado y disculpar mi pecado. ¿Qué pecado? O sea, ¿qué teología me va a servir para que yo sostenga mi pecado delante de todos? Los hermanos deben llamarnos a corrección, los hermanos deben llamarnos a decir, hermano, cuidado con esto. Claro, con el respeto y con el tono adecuado, ¿no? A alguien que me haga el favor y le haga llegar un micrófono a Lili. Ya, voy a abrir un espacio de preguntitas. Lili me desvió lo que iba a decir. ¿Qué fue lo último que dije? Sí. En algún momento me voy a acordar y lo voy a decir. Mis hermanos, ya me acordé. Claro, ojo, que si hay un pecado grave, si hay una acusación grave contra un pastor, la Biblia también nos dice cómo debemos hacerlo. ¿Cómo? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde? Eso, sí señora, así es. Mire hermano, mire, ve la espada que va a poner en sus manos. Primera de Timoteo 5:19. Primera de Timoteo 5:19. Dice, no admitas acusación contra un anciano a menos de que haya 2 o 3 testigos. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. Hermano, ¿sabe por qué los pastores gozamos de esa inmunidad de la que les estaba hablando? Por culpa de la misma iglesia que parece que está anestesiada y no tuviera los recursos espirituales de parte del Señor para ejercer la disciplina aún contra su pastor. No se puede admitir, no se puede admitir, hermano. Yo les ponía un ejemplo crudo a los hermanos arriba. Y les decía, no, pues es que nosotros sabemos que el pastor tiene su esposa, tiene su familia y lo vimos salir de tal lugar con otra muchacha que no es su esposa. Uy, no, yo qué me voy a meter en ese chicharrón. No, yo qué me voy a meter en eso. Mire, yo me quedo callado, yo no digo nada. Qué dice la escritura que se debería hacer? ¿Sí ve? ¿Sí ve? Mis hermanos, sin temor, ustedes, espero que hoy sepan lo que tendrían que hacer. ¿Mm? Todos nosotros estamos involucrados aquí. Este asunto de la disciplina no es que, no, pues que los pastores hagan el trabajo sucio. Otros que hagan el trabajo sucio. Yo en ese problema no, prefiero no meterme. Eso no honra el nombre del Señor en medio de la iglesia. Señora Lili, ahora sí. Sí, claro que sí, claro que sí. Y pues a veces, claro, como no viene la instrucción y el creyente, a veces nosotros somos descuidados en eso. Yo
caí en ese error hace un cuánto tiempo atrás. Y entonces yo fui afectado por la flechita del amor. Por eso es que tengo tantas cosas contra esa flecha. Amor, no, pues este es el momento en que nosotros podemos demostrar nuestro amor y que el pastor se ha restaurado y que ahora sí tenía que ser restaurado, pero tenía que ser ajustado también. Después, cuando pasaron los años y ya maduré y ya comuniqué mi conciencia con la palabra del Señor, entendí. Eso nunca fue restaurado. Nunca fue restaurado. Ese silencio nunca trajo restauración. Pero ese será un testimonio para otro momento. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Levante su mano y ya le van a hacer llegar allá el micrófono en cuanto a este asunto. Ahora, mis hermanos, yo he insistido la semana pasada y esta semana en un breve resumen que envié como un mensaje al grupo de la iglesia, pues precisamente pensando en este asunto. ¿Por qué practicamos la disciplina eclesiástica? Y ahí les puse resumido 7 razones. Permítame que se las lea. Para más información, más tarde lo vuelvo a enviar. ¿Por qué practicamos la disciplina eclesiástica? 7 razones fundamentales ya para ir terminando. Si tiene alguna pregunta, levante su mano, que ya va a ir Diego rápido, veloz. Primero, porque el Señor la instituyó como un deber que la iglesia debe practicar bajo los estándares definidos en la Escritura. ¿Cómo se debe practicar a la hora de la práctica? ¿Cómo se debe ejercitar la disciplina en la iglesia? ¿Cómo? Como está en la Biblia, como dice el Señor. ¿Por qué se debe corregir a alguien, disciplinar a alguien? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, pero por un pecado. No aquí, en otros lugares donde disciplinamos al baterista porque hoy llegó a tocar el día domingo con la camiseta de Metallica. Hay que disciplinar a ese muchacho para que ponga en orden. Porque llegó en medias tobilleras, porque vino con la camiseta de Nacional, no sé. No. En la iglesia se debe disciplinar porque alguien pecó. Segundo, porque amamos el nombre del Señor y entonces no queremos nosotros que su glorioso nombre sea pisoteado, sea avergonzado ni mancillado a causa del pecado de aquellos que profesan su precioso nombre y persisten en pecar sin arrepentirse y cambiar. Por eso ejercitamos la disciplina correctiva. Si lo hacemos correctamente, como lo vimos hace 8 días, Mateo capítulo 18, algún hermano cometió un pecado, nos hemos dado cuenta de su pecado, yo llamo al hermano, hablamos, eso se corrige, en ese primer paso queda todo listo, ya no tiene por qué avanzar, no tiene por qué, sencillamente ahí se arregla todo asunto. Y así sucesivamente, como lo vimos nosotros hace 8 días. ¿Por qué debemos ejercitar la disciplina eclesiástica? Porque amamos a nuestros hermanos en Cristo. Y una forma práctica y una forma tangible de amarlos es la confrontación y corrección bíblica de su pecado en gracia y verdad. En gracia y verdad. Sí, quizás ustedes me han escuchado hablar fuerte esta mañana en cuanto a este asunto, pero no crean que la gracia no está ahí. Gracia y verdad. Verdad y gracia. Siempre deben ir ahí de la mano. ¿Ya estuvo el micrófono? ¿No? ¿Se demoran? Entonces dímelo así, Rubí, nomás. ¿No ibas a preguntar? Ah, yo te vi ahí como animado a preguntar. Listo. ¿Por qué? Porque amamos a la iglesia del Señor y amarla significa proteger a la comunidad de fe de la influencia del pecado y de los pecadores no arrepentidos.
Por eso practicamos la disciplina. ¿Por qué la practicamos? Porque el pecado no solo endurece al pecador no arrepentido, sino que leuda. Es decir, se esparce, se contagia, se propaga, tiene efectos contaminantes múltiples. Por lo tanto, no disciplinar el pecado es abrir la puerta a un cáncer que infectará y afectará a muchas personas, tanto dentro como fuera de la iglesia. Ahora más tarde envío el apunte. Vuelvo a decir, este es como el resumen de todo esto que he estudiado este tiempo de la disciplina. ¿Por qué? Porque trae mucho gozo a la iglesia cuando pecadores son traídos a restauración, son cambiados de sus malos caminos. Practicamos la disciplina con dolor en el momento, pero con la esperanza de que el proceso traerá gozo al final a ser testigos de vidas restauradas. Y finalmente, ¿por qué practicamos la disciplina? Porque una iglesia obediente a los mandatos de Cristo en su palabra está decidida a exaltar el nombre de Cristo, apasionada por la santidad, comprometida con la santidad de sus miembros y gozosa de ver vidas restauradas. Y todo eso glorifica al Señor que salvó su iglesia. O sea que en últimas, la disciplina se ejercita en medio de la iglesia para la gloria del Señor. Si no se practica correctamente, eso traerá deshonra al nombre del Señor. ¿Sí me da a entender? Señor, levante su voz fuertemente. Sí. Bueno, siendo coherente con lo que he dicho hace 8 días y hoy, la disciplina es ¿para quién? Para los hermanos, para la iglesia. Ahora, si alguna situación así se presentara, ¿qué se presenta, hermano, en medio de nosotros? Por supuesto que nosotros no nos hacemos los locos con el asunto. Será un asunto que nosotros seguramente vamos a tratar, seguramente se va a hablar, quizás bajo consejería, quizás bajo toda esa restricción que digamos hay en la consejería y el bien y la gracia que viene del Señor, pero en un asunto cerrado como eso, como una consejería. Ahora, si hay alguien que trae tensión en medio de la iglesia, si hay alguien que no siendo miembro de la iglesia quiere causar división, trae tensiones, es multiplicador de una falsa enseñanza, pues esa persona seguramente va a ser llamada, se le va a llamar la atención. Por supuesto que no va a tener las restricciones en medio de nosotros que podría tener una persona como miembro, pero sepan ustedes, hermano, que nosotros vamos a ser muy duros con esa persona. Imagínense a alguien que ni siquiera sea miembro que quiera traer división en medio de nosotros. Hermano, la espada estará afilada en su punto para esa persona por bien de nosotros y por bien de la iglesia. Entonces seguramente nosotros hablaremos, seguramente trataremos con esa persona, pero no estamos hablando como de un proceso de disciplina, pero seguramente vamos a estar dispuestos para ayudarlo, para aconsejarlo, para guiarlo con la palabra del Señor, para traerlo al arrepentimiento. Si es un hermano, como su merced lo acaba de decir, pues aceptará el consejo del Señor. Si no es hermano, seguramente también se descubrirá ahí.
Por eso vuelvo a decirles que no creo que con una persona que sea miembro podamos ponerle el nombre de disciplina. No creo. Que no sea miembro, ¿qué dije? No, que no sea miembro. Si alguien que no es miembro está causando división en medio de nosotros, yo no voy a empezar con él un ejercicio de disciplina. Va a venir una charla, va a venir una consejería, seguramente nos vamos a sentar a hablar, eso sí, vendrá una drástica llamada de atención, pero no será una disciplina. No creo que califique dentro de una disciplina, porque creo que la disciplina tiene que ver con los miembros de la iglesia. Ahora, si dentro de los miembros de la iglesia hay como esos niveles, pues sí, yo creo que el Señor mismo lo dijo. O el 1 a 1 es un proceso. ¿Qué piensas tú? Eso. Ojo, insisto, la disciplina tiene que ver con los miembros de la iglesia. No creo que con los de afuera uno pueda decir es un proceso de disciplina. Dime, Rubí. Aunque, insisto, son para los que son miembros de la iglesia, para los que el Señor ha dicho que va la disciplina. Para el que no es miembro podemos hablar, podemos tratar cosas aparte, pero yo no estoy ejerciendo con ellos un proceso de disciplina. De hecho, yo no soy su pastor. De hecho, usted no es miembro. Yo ponía un ejemplo hace un momento arriba. Es como si yo fuera a disciplinar a las hijas de Emilio. ¿Por qué yo podría disciplinar a las hijas de Emilio? No, es que ni siquiera puede. ¿Por qué? Pues usted no es el papá. Yo no tengo por qué ejercer una disciplina sobre ellas. Bueno, sobre alguien que no es miembro de la iglesia, yo no soy su pastor. Usted no es miembro de la iglesia. ¿Que lo podemos aconsejar? Claro que sí. ¿Que podemos guiarlo? Claro que sí. ¿Que está trayendo división en medio de la iglesia? Sepa que se va a meter en un problema, eso sí, se lo aseguro. Pero no será un proceso de disciplina con esa persona, porque la disciplina es un privilegio para los que son miembros de la iglesia. Señora Cata. Uy, Cata, esa es una buenísima pregunta. Esa es una muy buena pregunta. Mi hermano, según nosotros entendemos la Santísima Confesión, no, es broma, es broma. Para mí no es la Santísima Confesión. Pero algo llama la atención cuando uno estudia ese capítulo de la confesión. Vea, hermano, cómo va la cosa. Vea cómo va la cosa. Nosotros hemos sido muy intencionales en a ustedes decirles, estas personas son las personas con las que nosotros pasamos tiempo, compartimos, ¿cierto? Muchos de ustedes, yo sé que tienen comunión con los pastores que nosotros invitamos aquí, yo sé que ustedes escriben, yo sé que algunos de ustedes han ido a almorzar con esos pastores, yo sé que algunos de ustedes se textean con ellos. Esos pastores son con los que nosotros tenemos comunión todo el tiempo. Nosotros creemos en algo que se llama la individualidad de la iglesia. ¿Qué significa eso? Que nosotros creemos que la iglesia, nosotros como comunidad cristiana Redención,
tenemos nuestra vida, tenemos nuestra forma y de acuerdo a lo que dice la Escritura, entonces nosotros adoptamos nuestras pequeñas cosas de nuestra comunidad, de nuestra vida. Nos reunimos los domingos a las 7:30 de la mañana hasta las 11 más o menos para orar, para la predicación, para adorar. De pronto viene la iglesia del pastor Álvaro y dice, ¿por qué? No, ustedes tienen que reunirse de 8 a 12 del día. Entonces nosotros le vamos a decir, no señor, muchas gracias por su consejo, pero aquí lo hacemos de esta manera. Ahora, eso significa que cada iglesia en su manera individual, en su vida, adopta formas, toma decisiones, en fin. Pero nosotros entendemos también que nosotros debemos promover la comunión, la unidad con otras iglesias. Por eso pastores vienen aquí a predicar, nosotros vamos a predicar a otras iglesias, por eso a veces los invitamos a ciertas reuniones, vayan, tengamos comunión, en fin, todo este cuento, para que la comunión dentro de la iglesia, por lo menos dentro de nuestras iglesias amigas aquí en Bogotá, pues se vaya fortaleciendo. Pudiera llegar en algún caso que Edgar y Humberto, mire hermano, aquí la importancia de la pluralidad pastoral. Para que un caso llegara a escalar tanto como el que Cata dice, tiene que haber pasado muchas cosas. Es un caso extremo lo que tú dices en realidad. Supongamos que Edgar se puso ya muy intenso, ya, y no aceptó el consejo de Humberto, que es su pastor. Todos ustedes deben estar de acuerdo con quién. ¿No van a estar de mi lado? Deben estar del lado de donde esté la escritura correctamente, y si tiene que estar contra Edgar, pues lo siento, ¿ya? Ahora, supongamos que yo me llegué a, ojo al verbo, a amangualar con Humberto de tal manera que los dos estamos haciendo un pecado pero terrible aquí en la iglesia y que no, los dos no reaccionamos. La iglesia debe reaccionar para llamarnos a los dos a la corrección. Pero note lo que tuvo que haber pasado. Por eso es lo importante que en este momento estemos orando por un tercer pastor. Imagínense para que eso llegara a pasar entre 3 pastores, 4 pastores, 5 pastores. Se dan cuenta de la bendición de la pluralidad pastoral. Pero supongamos que eso llegó a suceder y la iglesia, o sea, nosotros seguimos imponiéndonos a la fuerza y seguimos imponiéndonos en medio de la iglesia y no damos nuestro brazo a torcer. Bueno, nosotros entendemos que hay la oportunidad para que de manera legítima algunos de ustedes puedan ir como una comisión, y ustedes conocen a un pastor que tenemos muy allegado en medio de nosotros, al pastor Álvaro, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, reúnen ustedes una ¿qué? Comisión en medio de ustedes y van y le dicen, pastor Álvaro, necesitamos su ayuda. Imagínense que la iglesia se desorganizó de una manera, estamos en unos pecados terribles, Humberto no quiere reaccionar, Edgar no quiere reaccionar, la iglesia parece que está dispuesta a seguirla y ahí van a escuchar seguramente un consejo. Entonces sí creemos nosotros que podamos acudir a esa clase de ayuda externa a recibir un consejo. No para que el pastor Álvaro venga un día a decir, bueno, aquí llegamos nosotros, ¿quiénes son los desorganizados? Y vamos a poner orden. No, para escuchar el consejo externo que puede venir de otro pastor. Ojo, llegando a un extremo, a un caso extremo como el que dice Cata, ¿no? ¿Sí me da a entender con eso? Señor Fiber. Ese micrófono hoy me tiene… Casa del Evangelio, que pudo haber pasado un evento muy similar. Ahí, empalmándolo, digamos, con el ejemplo que su merced da, en ese ejemplo cabría una restauración digamos, de iglesia, esa, de la iglesia, revitalización esa. O sea, nosotros como iglesia involucrándonos. No, si Comunidad Cristiana de Redención tuviese… Por eso, nosotros como iglesia hubiésemos caído y
otra iglesia tuviese que venir, porque no, ustedes dos no cayeron, no aplomaron sus pies en la escritura, como usted hacía el ejemplo, ahí sí cabría una rehabilitación, hablando con la comisión, con el pastor Edgar y demás. No te estoy entendiendo, hijo. Usted pone un ejemplo. Sí, ¿por qué trae su merced a casa? Supongamos que, a ver si yo le entendí. No, con el ejemplo que su merced hizo. Sí, olvídelo de casa. Ok, listo, ya, casa no existe, Listo. nunca lo dijo. Con el ejemplo que su merced da, que la iglesia, bueno, ustedes cayeron, se desviaron y demás, la iglesia no quiere tomar el camino del Señor, se va a la comisión, va donde un hermano, donde los pastores, ahí es cuando, digamos así, empieza a funcionar una rehabilitación, revitalización, ¿eso? Ah, no tiene nada que ver con eso. Revitalización es algo como lo que lo que el Señor nos ha permitido hacer con la iglesia Casa del Evangelio, ¿sí? No tuvo que ver, nosotros siempre fuimos muy claros en esos términos acá. Nunca el pastor que se fue de Casa del Evangelio se fue por pecado, ni porque haya habido una situación terrible de pecado, no. Tuvo que ver con cosas ministeriales y por eso nosotros llegamos allí. Ahora, pudiera ser que esta iglesia se desvió, o sea, definitivamente vuelvo a decir, Humberto y Edgar, nada, y tenemos aquí un cuanto parche que no está dispuesto a seguirnos, pero eso está fuera de orden, está fuera de… Yo estoy casi seguro que le dirían a Álvaro, ¿sabe qué? Salgan de allá, váyanse de ese lugar. Si esa iglesia cayó en apostasía y definitivamente ya no siguen el orden del Señor, mejor váyanse. Si no están aceptando razón, si definitivamente ya no hubo nada que hacer, váyanse de ese lugar. Señor, vi otra mano levantada. Ah, Joanita. Ya va el micrófono rápidamente. Bueno, en el caso como decían de lo de los miembros, que solo se puede poner como en disciplina a los miembros, ¿no sería bueno como iglesia tomar a los hermanos que no son miembros, reunirlos y hablar con ellos y hacerles ver la necesidad de ser miembros de la iglesia y de pronto preguntarles el por qué, como que se rehusan? Porque como lo veíamos hace unos días, vemos que eso es como problema del corazón, ¿no? El no querer comprometernos, porque pues eso también acarrearía que la persona de pronto esté sin ser miembro dentro de la iglesia en un pecado y no pueda ser disciplinado, no pueda ser restaurado porque no es miembro. Entonces sería factible como reunirlos y bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no quieren? Llevan tanto tiempo. No inmediatamente, sino de pronto después de que pase un tiempo, bueno, ya lleva cierto tiempo con nosotros, ya ha visto cómo es nuestra enseñanza, ya ha visto nuestra dinámica. ¿Qué los lleva a no querer ser miembro? Ajá. ¿Podría ser? Sí, puede ser. Y pasa, Joanita. Quizás tú no lo sabes o quizás no me has escuchado decir esto. Pero aquí hay varios de ustedes que ustedes me van a entender lo que yo les digo. Con algunos de ustedes yo me he acercado después, cuando ustedes llegaron aquí, de los que son miembros, que han llegado acá, nos hemos sentado a tomar café, nos hemos sentado a tomar algo y yo les he dicho esto. Bueno, tú y yo, ¿qué somos? ¿Sí o no? Yo puedo nombrar por lo menos a uno. ¿Lo puedo nombrar? ¿Lo puedo nombrar, Pedrito? O sea, lo hago con Pedrito porque nosotros tenemos confianza. Pero un momento que Pedrito estaba asistiendo a la iglesia, y yo le dije, ¿sí o no, Pedrito? Nos sentamos, charlamos, hermano, a mí me alegra su presencia. Yo veo a Pedrito y Pedrito me transmite a mí paciencia. Cuando yo veo a Pedrito y necesito paciencia, lo llamo a él, le digo, Pedrito, necesito que tomemos café. Y me alegra mucho tenerlo en medio de nosotros, pero tú y yo, ¿qué somos? ¿Sí o no? ¿Tuvimos esa charla o no? Entonces, Joanita, eso pasa en medio de nosotros. Después de que las personas han estado algún tiempo asistiendo con nosotros, nosotros siempre nos acercábamos a ellos. Nosotros, vuelvo a decir, Humberto y yo nos acercábamos intencionalmente diciendo, hermano, de verdad nos alegra tenerlo en medio de nosotros. Pero, ¿qué quieres tú con nosotros?
y necesitamos saber de esa persona qué está pensando de la iglesia, cómo ve la iglesia, en fin, nosotros nos acercamos quizás en una charla pastoral para hablar de eso. Hay muchas personas que nos dicen, no, mire, ¿sabe qué? Déjeme quieto, yo quiero seguir asistiendo a la iglesia, pero déjeme quieto. Y hay hermanos como los que en estos días vamos a presentar, que están siendo como candidatos a miembros, con ellos hemos tenido ese tipo de charlas. Entonces sí pasa, al interior de nosotros sí pasa, para que tú lo sepas, cómo funciona la cosa. Así que cuando nosotros los invitemos a tomar café o gaseosa, ustedes digan, ¿por qué nos estarán invitando a tomar café? Porque la verdad es que en eso somos muy intencionales, ¿sí? Ah, bueno, la saqué barata. Ah, bueno, Mayra, ahí va el micrófono, rápido, veloz y con volumen. Llegó rápido y veloz, pero sin volumen. O sea, las tres cosas no se pueden hoy. Sí, gracias Mayra. Gracias porque eso que tú dices entonces nos sirve para nosotros afirmar también lo siguiente. Es muy importante que nosotros nos tomemos en serio la disciplina formativa de la que nosotros hablábamos hace 8 días. Qué importante es que todos nosotros ejercitemos esas disciplinas espirituales, el congregarnos, el estudiar la palabra, el tener acceso a un discipulado, en fin. Todo eso nos ayuda para que nosotros vayamos construyendo nuestra teología, para que vayamos construyendo nuestra vida, nuestra comunión en medio de nosotros. Entonces sí, eso es muy importante.